Buenas noches. Mi nombre es Jens Antonio de la Cruz Jiménez. Soy estudiante de Ingeniería Eléctrica. Estudio en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Le voy a hablar acerca de la materia de Sistema de Controles Automáticos, eh, específicamente del tema modelado de sistemas eléctricos, en la fecha 3 de marzo del 2021. Ahora voy a empezar a mostrar a continuación el problema que vamos a resolver. En esta ocasión tendremos una ecuación ordinaria diferencial que modelará un circuito RC en cascada, como el que se muestra en la figura que estamos viendo aquí, que es este. En este circuito podemos ver un voltaje de entrada, que es VI, y también una corriente que es I. También podemos ver un voltaje, una corriente, un capacitor. Aquí podemos ver la corriente I2 y el capacitor 2, y tiene un voltaje de salida referente al capacitor 2 que le llamamos V sub 0 o VO. Eh, en este caso, la variable de interés será V sub 0, como mencionamos anterior, que es el referente al capacitor 2, por lo tanto, será la salida del sistema y lo representamos como VO. Ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff en este circuito y nos va a quedar lo siguiente. Aquí tenemos un circuito que le vamos a aplicar la ley de Kirchhoff en este circuito. Aquí lo redibujamos. Este circuito es referente a un video tutorial que tenemos eh, aplicándole la ley de voltaje de Kirchhoff. Tenemos aquí que VI de T, que es el voltaje que tenemos aquí, es igual a voltaje en R1 más el voltaje en el capacitor 1 por T, que estamos trabajando con T, que es en el tiempo. La segunda que vamos a tener es BC1, que es el voltaje en el capacitor 1, que es igual al voltaje en R2, más el voltaje en el capacitor 2, que es el que tenemos aquí. Ahora nos vamos a concentrar en la ecuación obtenidas, que son esas. Aquí en esta siguiente, vamos a reemplazar aquí vamos a reemplazar aquí, eh, como tenemos aquí, vamos a reemplazar la fórmula de BCI. La fórmula de BCI la vamos a reemplazar y nos va a quedar la siguiente fórmula, que es la que tenemos aquí abajo. Estas fórmulas las vamos a hacer como un tipo combinado y nos va a quedar que B1 de T más BR1 de T más BR2 de T más BC2 de T. Esto es una combinación de las dos ecuaciones que tenemos aquí. El C2, tenemos que identificar que el C2 es la salida, que es el mismo referente a B sub, a BO, B sub 0, BO, que es este que tenemos aquí. Ahora nos hace falta escribir lo siguiente, vamos a ver aquí. Ahora nos hace falta escribir el voltaje de BR1 y el de BR2, como vemos aquí. En esta función de voltaje de salida para la que nuestra ecuación diferencial solo depende de la variable de entrada y lo de salida, así como las de sus derivadas. Entonces, para adquirir R1 vamos a hacer esto, miren, que es BR1, que es el voltaje de BR1, que es el mismo voltaje de la resistencia 1, que es la misma corriente que tenemos aquí. En cuestión tenemos también el voltaje de BR2 en el tiempo, que es el mismo, que es la misma resistencia de R2 que tenemos aquí por I2 del tiempo. Ahora vamos a concentrarnos en escribir el BR1 y el BR2 en función del voltaje de BC2, basándonos en el esquema y por la ley de Ohms. Tenemos lo siguiente. Ahí obtuvimos lo siguiente, que fueron estos, como le estaba diciendo ahora. Entonces, ahora, la corriente I2
tenemos que tomar en cuenta y tenemos que saber que I2 pasa por el capacitor 2 y dada la teoría del circuito tenemos que I2 de T es igual a C2 dB por C2 en el tiempo sobre dt. Al obtener la corriente de I2 en función en función de la del voltaje de salida, podemos sustituirle y así podemos escribir el voltaje de R2 con la variable que nos interesa. Y nos queda lo siguiente. Nos queda que el voltaje de R2 más E de T es igual a R2 por C2 por la derivada del voltaje de C2 por T entre dt. Ahora vamos a hacer algo similar para el capacitor de C1 y nos queda lo siguiente. Podemos ver que nos queda lo siguiente. Podemos ver que en el capacitor C1 está afectado por la corriente, tanto la corriente de I1 como la corriente de I2, por lo que lo efectivo que circula será la diferencia de ambas corrientes. Y nos va a quedar lo siguiente. Nos queda que I1 de T menos I2, que es la diferencia de ambas corrientes, como está afectado por ambas corrientes, es igual a C1 por la derivada del voltaje de C1 por T entre dt. Ahora podemos despejar la corriente I1 obteniendo lo siguiente. Aquí ya está despejado y tenemos que I de T es igual a I2 por T más C1 derivada del voltaje por C1 por T entre dt. Ahora lo vamos a reemplazar y nos va a quedar la siguiente forma. Cuando reemplazamos ambas, nos queda la siguiente fórmula, que es la corriente del 1 es igual al capacitor 2 por la derivada del capacitor 2 por T entre dt, más el capacitor 1 por la derivada del voltaje del capacitor 1 entre dt. Ahora nos falta escribir el término C1, que es el capacitor 1, en función de la variable de salida. Para eso vamos a derivar tanto el voltaje como de C1 como de C2. Y nos va a quedar la siguiente fórmula. Aquí ya los derivamos, cada uno de los voltajes mencionados anteriormente, tanto el voltaje del capacitor 1 como del capacitor 2. Y nos queda que I1 es igual a capacitor 2 por la derivada del capacitor 2 entre dt, que es la derivada, más el capacitor 1 por la derivada del capacitor 2 entre dt más la derivada del capacitor 2 más dt. Eso es lo que tenemos aquí. Aquí podemos ver en esta parte, que es la derivada del voltaje de R2. Por lo tanto, la constante permanece y por lo tanto la derivada de una derivada, vamos a obtener una segunda derivada, que al reemplazarla vamos a obtener lo siguiente. Tenemos aquí exactamente lo mismo que tenemos acá por C1. Y tenemos aquí que R2 C2 por D al cuadrado C2 por D2 C2 entre DT al cuadrado más DB C2 sobre DT. Ahora podemos ver que la corriente I1 sí depende solamente de la constante y de la variable de salida, por lo que podemos reemplazarla en la ecuación del voltaje en la resistencia R1 y nos va a quedar lo siguiente. Nos queda lo siguiente, nos queda esta ecuación. Ahora que obtuvimos el voltaje de BR1 y BR2 en función del voltaje de BC2, lo que falta es sustituir en la ecuación base y agrupar términos obtenidos. La ecuación diferencial ordinaria que modela el circuito RC en cascada. Con eso determinamos y concluimos la parte de la obtención del modelo del circuito, que aquí tenemos, que es esta. Aquí ya con esto determinamos esto. Ahora vamos a determinar la función de la transformada del mismo. Considerando
la misma ecuación ordinaria, vamos a determinar la función de la transformada del mismo. Y vamos a reemplazar R1, C1, que es lo que tenemos aquí, R1, C1, R2, C2, y R1, C1 más R1, C2 más R2, C2. Vamos a reemplazar esta primera parte por A2 y esta segunda parte la vamos a reemplazar por A1 y nos va a quedar lo siguiente. Aquí ya la tenemos reemplazada, la tenemos puesta para que podamos diferenciarla. Ahora vamos a cambiar la variable BC2, que es la variable que tenemos aquí, por por BO, solo para que coincida con la variable de salida que usamos en el esquema del circuito y nos va a quedar lo siguiente. Ya que al reemplazarla nos queda lo siguiente. Lo siguiente a usar es la transformada de Laplace para cambiar del dominio del tiempo al dominio del voltaje, que es este. Y al aplicar la transformada de Laplace nos va a quedar lo siguiente. Aquí fue cuando aplicamos el V sub O. Y también aplicamos la transformada de Laplace. Entonces, al aplicar la transformada de Laplace, como queremos determinar la función de la transformada de la condición, de la transformada, las condiciones iniciales deben considerarse nulas, es decir, 0. B sub 0 nos queda esto. Entonces tenemos que B sub 0, 0 es igual a B sub 0, 0 es igual a 0. A reemplazar la ecuación se reduce a la siguiente. Tenemos que B sub I, perdón, aquí tenemos este es el resultado a reemplazar la ecuación. Tenemos esto aquí que B sub I por S es igual a A2 S2 al cuadrado B sub 0 por S más A sub 1, A1 S B sub 0 S más B 0 S. Ahora factorizamos los términos en común y nos va a quedar lo siguiente. Nos queda que B sub I sub S es igual a A2 S cuadrado más A1 S más 1 B 0 S. Y luego lo escribimos en forma de relación y de la transformada de Laplace de la salida y de la entrada. Y nos va a quedar que B sub 0 de S sobre B sub I de S es igual a 1 sobre A2 S2 más A1 S más 1. Y finalmente vamos a regresar todos los valores originales a la ecuación y nos va a quedar la siguiente ecuación, que es la ecuación final, que es B sub 0 de S entre B sub I de S. Es igual a 1 sobre toda la ecuación original que teníamos anterior, que es R1C1, R2C2, S2 más R1C1 más R1C2 más R2C2 de S más 1. Ese ya es el problema resuelto, ya es la ecuación final. Y hasta aquí nuestro trabajo. Nos vemos en la próxima.